Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El destino de la humanidad de Daniel Estulin. Introducción. La noche del 31 de diciembre de 2019 marcó el umbral de un mundo que jamás volvería a ser el mismo. La humanidad, inconsciente de lo que se avecinaba, celebraba el inicio de un nuevo año sin imaginar que entraba en el mayor punto de inflexión de los últimos 350 años. Apenas 3 meses después, en marzo de 2020, la pandemia del COVID-19 evidenció el colapso de un modelo que ya se tambaleaba. Las mascarillas, las cuarentenas y el miedo generalizado no fueron sino la superficie de una crisis sistémica mucho más profunda. Estulin nos lleva más allá del relato oficial. La pandemia fue un catalizador, no la causa. El verdadero derrumbe comenzó entre agosto y septiembre de 2019, cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo entraron en pánico. Lo que siguió fue un terremoto financiero que arrasó con los pilares del sistema capitalista global. Estados Unidos, paradigma del mundo moderno, vio a millones de personas perder su empleo. La miseria, el suicidio, las adicciones y la desesperación marcaron una nueva era de descomposición social. La Organización Internacional del Trabajo alertó: 1.600 millones de empleos estaban en riesgo, casi la mitad de la fuerza laboral mundial. Y sin un sistema de reemplazo, el capitalismo comenzó su agonía definitiva. Estulin afirma con contundencia: la globalización ha muerto. La promesa de un mundo sin fronteras ha colapsado bajo el peso de su propia contradicción. En su lugar, emerge un nuevo orden, aún informe, pero claramente hostil a las clases medias, al trabajo humano y a la soberanía de los pueblos. Este proceso de demolición económica está acompañado por una transformación tecnológica que Estulin describe como un salto de paradigma, del quinto al sexto modelo civilizatorio. La economía industrial cede paso a una era transindustrial, dominada por la inteligencia artificial, la automatización, las criptomonedas estatales y la vigilancia digital total. En este contexto, la COVID-19 no es un accidente, sino parte integral de un rediseño mundial cuya finalidad es consolidar un modelo de control absoluto. Este nuevo paradigma elimina la necesidad del trabajo humano en gran escala. Estulin sostiene que los arquitectos del futuro ya no necesitan clases medias, ni democracia, ni sindicatos. Necesitan eficiencia, control y obediencia. El resultado será un planeta hiperconectado, gobernado por algoritmos, donde la libertad será un recuerdo del pasado. La democracia se convertirá en una forma vacía y la economía será gestionada por élites tecnocráticas sin rostro. ¿La solución? Volver a las raíces. Comunidades resilientes, autosuficientes y alejadas del sistema centralizado. Capítulo 1. El capitalismo como conspiración sistémica. Desde las primeras páginas de este capítulo, Estulin arremete contra el mito del capitalismo como sistema espontáneo y libre. Sostiene que su supervivencia ha dependido siempre de estructuras supranacionales cerradas, logias, clubes, fundaciones, redes de poder opacas que articulan una verdadera conspiración institucionalizada. No es una invención fantasiosa, sino una dimensión fundamental del sistema. Sin estas estructuras, dice, el capitalismo se desmoronaría. Inspirado por el historiador Andrei Fursov, propone un modelo triangular: Estado, capital y sistema de conspiración, donde este último ocupa la cúspide. Es en estas instancias, invisibles para el ciudadano común, donde se toman las decisiones fundamentales. La historia del capitalismo, tal como se enseña en las academias, omite este tercer vértice y, por tanto, presenta una versión bidimensional, incompleta y manipuladora. Estulin traza el surgimiento de estas estructuras desde la expansión británica, la masonería, los Rothschild, y la aristocracia veneciana. Estas organizaciones funcionaron como oficinas de diseño del capitalismo global, reconciliando intereses entre naciones, capitales y élites. Bajo su control, las crisis no son fallos, sino herramientas de reconfiguración.
El sistema capitalista, al ser finito y depender de la expansión, se ve obligado a reinventarse mediante catástrofes controladas. Así, las revoluciones, guerras y colapsos no son accidentes históricos, sino actos estratégicos en una partida de ajedrez global. Las decisiones sobre qué países prosperan, cuáles se endeudan o qué modelos políticos emergen, se definen en esferas opacas de poder donde la soberanía es una ilusión. El capitalismo no solo explota, sino que gobierna desde las sombras. Capítulo 2. Proyectos globales. El concepto de proyecto global se convierte aquí en el eje central de toda la tesis de Stulin. Se trata de planes de largo alcance, impulsados por élites transnacionales, que buscan rediseñar el planeta según visiones particulares del poder, la civilización y el orden. Estos proyectos no surgen del consenso democrático, sino del diseño metapolítico. Son ideologías envueltas en estrategia. El enfrentamiento ya no es solo entre países, sino entre visiones del mundo. Stulin diferencia varios tipos de proyectos. Los que buscan consolidar un gobierno mundial unificado, como los promovidos por el Foro Económico Mundial. Los que defienden modelos multipolares, como Rusia y China, y los que intentan recuperar civilizaciones antiguas bajo nuevos ropajes. Estos proyectos no compiten solamente en el terreno militar o económico, sino en el control de la narrativa global. La característica fundamental de estos proyectos es su desconexión del ciudadano común. No son votados, no se debaten en parlamentos, no figuran en campañas electorales. Pero están ahí, modelando el futuro. Stulin destaca que las verdaderas decisiones del siglo XXI se están tomando en estructuras como Bilderberg, Davos, la Trilateral y otros foros discretos. Las naciones han sido sustituidas por redes de poder corporativo y bancario que gestionan el mundo como una empresa. Capítulo 3. El cambio de civilizaciones a través del prisma de los proyectos globales. En un análisis más profundo, Stulin introduce la idea de que nos encontramos ante un cambio civilizatorio, no meramente económico o tecnológico. Este cambio se expresa a través de los proyectos globales, que pretenden sustituir las estructuras de poder tradicionales por nuevas civilizaciones artificiales, moldeadas desde el control digital, la biotecnología y la ingeniería social. Los conflictos actuales, desde guerras en Medio Oriente hasta disputas tecnológicas entre Estados Unidos y China, son parte de un mismo proceso: la reconfiguración total de la humanidad. El autor afirma que las civilizaciones ya no colapsan por guerras o invasiones, sino por decisiones estratégicas tomadas en espacios privados, fuera del radar público. Rusia, China, Irán y otras potencias han comprendido esta lógica y diseñan sus propios proyectos globales como respuesta. No buscan integrarse en el sistema occidental, sino crear sistemas paralelos, con monedas propias, narrativas culturales, y tecnologías soberanas. La pandemia fue, en este contexto, una fase de transición forzada hacia esta nueva etapa de competencia entre civilizaciones. Capítulo 4. La misión histórica de Oriente dentro del contorno de la metapolítica. Aquí Stulin eleva el análisis espiritual del papel de Oriente, y en particular de Rusia. En su interpretación, esta nación posee una misión histórica y metapolítica: servir como baluarte contra la deshumanización global promovida por el tecnoglobalismo occidental. Rusia, heredera de la ortodoxia, no representa solo una nación, sino una cosmovisión alternativa, centrada en la trascendencia, la comunidad y el equilibrio. El enfrentamiento entre Occidente y Oriente es, para Stulin, una disputa entre dos formas de comprender al ser humano. Una lo ve como un ente biológico controlable mediante algoritmos, la otra, como un ser espiritual con libre albedrío. La lucha geopolítica, económica o militar es apenas la superficie de esta batalla ideológica de fondo. En este contexto, Rusia no aspira a la dominación global, sino a la preservación del alma humana. Su oposición a las élites occidentales no es táctica, sino existencial. Stulin describe cómo las instituciones rusas se han blindado frente al globalismo. Bancos centrales independientes, medios de comunicación alternativos, educación nacionalista. No se trata de una política de Putin, sino de un legado histórico. Capítulo 5.
Transformación de procesos globales. Este capítulo traza una línea directa entre los eventos históricos del siglo XX y las reconfiguraciones actuales. Stulin sostiene que la historia no fluye naturalmente, sino que es moldeada por actores que conocen la ingeniería del caos. La caída del muro de Berlín, el 11S, la primavera árabe, el colapso financiero de 2008 y la pandemia de 2020 no son hechos aislados, sino episodios de una narrativa cuidadosamente diseñada. Las herramientas han cambiado. Ya no se requieren tanques ni ejércitos, basta con controlar la información, los bancos y las emociones colectivas. Los procesos de transformación ya no se imponen por la fuerza, sino por la aceptación condicionada de la población, que entrega su libertad a cambio de seguridad o comodidad digital. Stulin alerta: estamos en medio de una mutación global. El objetivo final no es el control de territorios, sino de conciencias. Y la única defensa posible es recuperar la autonomía del pensamiento y la vida comunitaria. La clave ya no es la revolución política, sino la resistencia cultural y espiritual. Capítulo 6. I Ching, la ley del cambio. En este capítulo de tintes filosóficos, Stulin introduce el I Ching, el antiguo libro chino de las mutaciones, como un modelo interpretativo del mundo contemporáneo. Para él, los verdaderos estrategas no actúan de manera caótica, sino según códigos milenarios del cambio, ciclos y patrones que les permiten anticiparse a los movimientos históricos. El I Ching, lejos de ser un texto esotérico, es leído por las élites como una herramienta de diagnóstico y decisión. Entender el momento exacto del cambio es crucial. Actuar antes o después significa el fracaso. En esta lógica, la pandemia fue ese instante propicio para transformar el mundo sin resistencia. El mundo no cambia por accidente. Cambia cuando alguien entiende el momento justo para mover las piezas. En esa idea, el autor encuentra también una advertencia. Si los pueblos no comprenden el ciclo que atraviesan, serán barridos por él. Solo quien se adapta al ritmo del cambio, y lo comprende, puede sobrevivir. Capítulo 7. Bretton Woods y el engaño del petróleo de los años 70. Stulin retrocede en la historia para revelar el diseño oculto del sistema económico global posterior a la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo de Bretton Woods no fue un acto de cooperación internacional, sino el primer gran movimiento de dominación monetaria global encabezado por Estados Unidos. En él se estableció el dólar como moneda de referencia, respaldado inicialmente por el oro. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro y desvinculó el dólar de ese respaldo, dando lugar al sistema fiat, sostenido por la confianza y el petróleo. La crisis petrolera de 1973 no fue accidental. Fue una maniobra premeditada que permitió instaurar el petrodólar. Cada país que necesitara petróleo debía comprar dólares primero. Así, Estados Unidos garantizaba la demanda constante de su moneda. Stulin describe cómo Arabia Saudita fue convencida, o presionada, para aceptar este esquema. La deuda pública estadounidense se convirtió en un instrumento imperial. A partir de allí, el mundo entero trabajó, sin saberlo, para sostener la hegemonía del dólar y del poder financiero global anglosajón. Capítulo 8. Estados Unidos contra China. El conflicto entre Estados Unidos y China no es una simple competencia comercial, sino la batalla definitiva por la hegemonía del siglo XXI. Stulin desentraña los niveles más profundos de este enfrentamiento. Uno es geoeconómico, otro tecnológico, y el último es civilizatorio. China no solo desafía a Estados Unidos como potencia económica, propone un modelo alternativo que combina tecnología, control social y visión confuciana del poder. Washington ve a Pekín como una amenaza existencial, no porque pretenda destruir Occidente, sino porque lo supera en su propio juego. Controla su moneda, sus cadenas productivas, y ha desplegado una red digital impenetrable. Además, mientras Estados Unidos se fragmenta internamente, China avanza con visión estratégica a largo plazo. Stulin destaca que la clave de esta guerra no está en los misiles, sino en los datos, la infraestructura digital, y el control monetario. El despliegue del 5G, la iniciativa de la Franja y la Ruta,
y la digitalización del renminbi son los movimientos que China ha ejecutado para desplazar al dólar del trono global. La Guerra Fría tecnológica ya ha comenzado. Capítulo 9. El modelo económico soviético de doble contorno. En una disertación que mezcla análisis económico e historia encubierta, Stulin revela cómo la URSS diseñó un sistema económico dual. Por un lado, la economía planificada oficial. Por el otro, una estructura paralela destinada al financiamiento de operaciones secretas, inteligencia y proyectos estratégicos. Este modelo de doble contorno permitió que la Unión Soviética sobreviviera durante décadas en un entorno hostil. Lo más intrigante es que, tras el colapso del bloque soviético, parte de estas estructuras no desaparecieron. Se reconvirtieron, mutaron y sobrevivieron, integrándose en el mundo capitalista como actores oscuros. Hoy, muchas de esas redes siguen activas, operando bajo otros nombres y otras banderas. Stulin sugiere que estas redes pueden desempeñar un papel fundamental en el nuevo orden multipolar. Representan un modelo de resistencia frente al dominio financiero occidental. Rusia, en particular, ha sabido conservar parte de esa infraestructura, que ahora pone al servicio de su proyecto global soberano. Capítulo 10. Integración económica latinoamericana. América Latina es retratada como un territorio en disputa, crucial para el equilibrio global. Stulin explica que su riqueza en recursos naturales, agua, alimentos y energía la convierten en un nódulo geoestratégico del nuevo orden mundial. Pero su debilidad institucional, la fragmentación política y su dependencia del capital extranjero la han mantenido bajo control de potencias externas. Sin embargo, diversos intentos de integración regional han surgido desde el siglo XX. ALBA, UNASUR, Mercosur. Aunque muchos de ellos han sido desarticulados, sus raíces ideológicas persisten. Stulin insiste en que la única forma de que la región se libere de su rol periférico es con una integración económica soberana, ajena al dólar, al FMI y a las corporaciones transnacionales. Brasil, México y Argentina ocupan posiciones claves. Pero la región aún no ha definido un proyecto global propio, y por eso, continúa oscilando entre obedecer a Washington o buscar nuevas alianzas con Rusia o China. El destino de América Latina, afirma Stulin, será definido por la elección entre sumisión o soberanía. Capítulo 11. Alimentos como armas. Pocas cosas resultan más inquietantes que la afirmación de que el alimento ha sido convertido en un arma geopolítica. En este capítulo, Stulin analiza cómo las grandes corporaciones agroindustriales, ligadas a las élites financieras globales, controlan no solo la producción, sino la propiedad genética de las semillas, el uso de pesticidas, y la cadena completa de distribución de alimentos. La dependencia de los países del sur global respecto a los monocultivos, las importaciones de insumos y la biotecnología modificada crea una situación de vulnerabilidad extrema. A través de tratados, subsidios y programas de ayuda humanitaria, las potencias diseñan una estructura de dependencia alimentaria que limita la soberanía real de las naciones. El control de los alimentos es también un control sobre la salud, la economía y la población. Stulin afirma que las hambrunas del futuro no serán producto de la escasez, sino de decisiones estratégicas, y que quien controle la semilla, controlará el planeta. Capítulo 12. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe, nacida en el siglo XIX bajo la consigna, América para los americanos, sigue viva, pero transformada. Stulin explica cómo, a lo largo del tiempo, esta doctrina ha justificado intervenciones, golpes de Estado, bloqueos y guerras silenciosas en el continente. No se trata de defensa, sino de control hemisférico a favor del imperio anglosajón. El autor describe cómo, tras el fin de la Guerra Fría, la doctrina mutó en formas más sofisticadas: control financiero, lawfare, espionaje, manipulación mediática. El soft power reemplazó a las invasiones militares, pero el objetivo sigue siendo el mismo: mantener América Latina como zona de influencia exclusiva. Stulin denuncia que cualquier intento de soberanía regional es interpretado por Washington como un acto hostil. Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, incluso Brasil en ciertas etapas, han sido blanco de operaciones encubiertas. América Latina,
afirma, solo podrá liberarse si rompe definitivamente con esta lógica imperial, y construye un sistema de defensa económico, político y cultural común. Epílogo. En un cierre tan esperanzador como contundente, Stulin advierte que el destino de la humanidad no está escrito, pero su desenlace dependerá de las decisiones que tomemos en esta década crítica. Las élites ya han trazado su ruta. Un mundo hipervigilado, sin efectivo, sin fronteras, sin identidad, gestionado por algoritmos y bancos centrales tecnocráticos. Pero el autor no se resigna. Llama a los pueblos a romper la narrativa impuesta y a construir alternativas locales, resilientes y soberanas. La clave está en recuperar el control de los recursos, del conocimiento, del dinero, y sobre todo, del pensamiento. La libertad comienza por la conciencia. Stulin concluye afirmando que estamos en el umbral de una nueva civilización, y que el proyecto global que logre alinear la ciencia, la espiritualidad, la política y la ética será el que defina el siglo XXI. Si no reaccionamos ahora, sugiere, nos convertiremos en una especie domesticada, irrelevante y sometida. Pero si actuamos con sabiduría, aún estamos a tiempo de redirigir la historia hacia un futuro humano, justo y trascendente. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.